La puesta de sol en el muro de las lamentaciones. Y después de tan magnífica presentación de lo que es la poesía, poco más se puede decir. Hemos cerrado el ciclo de los antologados, estamos llegando al final, no sé ni qué hora es. ¿Alguien tiene hora? Sí, las 4 menos 4. Las 9 menos 4. Estupendo. Pero no me gustaría despedirme sin dar paso a alguien muy especial. Yo comentaba que el grupo Diversos es un grupo de poesía de micrófono abierto, abierto de par en par, abierto para que todo el mundo pueda acercarse, no solamente a escuchar, sino también a recitar sus versos, para poder deleitarnos con sus poemas. Es un lugar para dar voz a los que muchas veces no tienen esa voz. Y, bueno, como habéis visto, tenemos poetas de estilos muy diversos, muy diferentes, de edades distintas, y entre todos ellos, el más joven, al que voy a dar paso ahora, que me encantaría que nos leyese el último poema compuesto. ¿Me vais a permitir, mientras hablo de él, voy preparando el micrófono? Esto es para dar ambiente. Su nombre es Leo. Tiene solo 7 años. La vez que le oí recitar, os puedo asegurar que di gracias a la poesía. Me gustaría, por favor, Leo, que venga a recitarnos ese poema que tenía preparado. Mira. Poetas mágicos, rimas y versos, emociones y sonrisas. Eso traen los poemas que escriben los grandes poetas, siempre dispuestos a traer alegría. Qué gran magia sale de los corazones y de las sonrisas que trae el público a los grandes poetas, que con el corazón piensan y por la mano sale gran magia. Rimas y versos, emociones y sonrisas. Eso traen los poemas que escriben los grandes poetas. Bueno, después de esto ya casi no se puede decir nada. Madre mía. Pero no quisiera que nos marchásemos sin agradecer públicamente al poeta Julián Alonso por epilogar esta antología y particularmente por animarme constantemente durante este sueño de creación. Muchísimas gracias. Por ahí está un fuerte aplauso para él.